Desenmascarando las mentiras del unitarismo. Mi intención es proceder con el análisis de algunos extractos del libro de Gordon McGee, titulado ¿Está Jesús en la deidad o está la deidad en Jesús? Para entender y explicar cómo supuestamente William Branham enseñó acerca de la deidad, ya que creen que el hermano Branham predicó la unidad o unitarismo. En este estudio, usted comprenderá un poco mejor cómo funciona la mente de un unitario. Y creo que una apreciación más detallada de ciertos puntos de vista doctrinales ayudará a un lector formado en la doctrina de Cristo a comprobar que tales pensamientos no tienen nada que ver con la Biblia y mucho menos con lo que el hermano Branham enseñó sobre este tema. En el estudio anterior sobre el tema la naturaleza inmutable de Dios, logramos desenmascarar algunas mentiras de la doctrina unitaria que se ha predicado en los tabernáculos del mensaje. Y en este estudio pretendemos desenmascarar algunas más. En su libro vemos que Gordon utilizó ciertas traducciones que eran más convenientes para sus interpretaciones personales, como por ejemplo la traducción errónea de Romanos 9:5, para afirmar que Pablo supuestamente enseñó que Jesús era el mismo Dios eterno. Así escribió: todo está resumido en un versículo, Romanos 9:5, cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí un solo versículo nos dice que Jesús era carne y que a la vez era Dios sobre todo, bendito por los siglos. Creo que eso debería resolver la controversia de una vez por todas. Amén. Bueno, no hay duda de que Dios se encarnó en Cristo. El problema es querer usar alguna escritura para hacer de Jesús Dios y Padre de sí mismo. Todos deben saber que la mayoría de las Biblias se traducen según la perspectiva teológica de sus traductores. Y lo mismo sucede, lamentablemente, con los sermones de William Branham. La mayoría de las traducciones de la Biblia se basaron en textos bíblicos unciales, que son escrituras antiguas hechas en pergamino entre los siglos 3 y 9, cuyas palabras están todas juntas, casi sin acentuación, y en su gran mayoría todos los textos están escritos con letras mayúsculas. Por lo tanto, los traductores tienen que decir dónde colocar exactamente las comas y los puntos y con qué palabra debe comenzar y terminar una oración. En estas condiciones, las frases se traducirán siguiendo una puntuación según la interpretación que el traductor encuentre más comprensible y que casi siempre se acomodará a su particular manera de entender. El traductor que piensa que Jesús es el mismo Dios, ya sea trinitario o unitario, tratará de traducir todos los textos bíblicos teniendo en cuenta este pensamiento para que armonicen. Cuando otros traductores completamente imparciales sabrán hacer una traducción acorde con las otras escrituras y libre de cualquier pensamiento teológico preconcebido. Veamos algunos ejemplos de otras traducciones de este mismo pasaje sin el significado trinitario o unitario. La traducción El Nuevo Testamento Riverside de Boston y Nueva York de 1934. Y de quien por descendencia física vino el Cristo. Dios que está sobre todo sea bendito por todos los siglos. Amén.
Traducción, versión estándar revisada, Nueva York, 1952. Y de su raza, según la carne, es Cristo. Dios que está sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. Amén. Traducción de la Nueva Biblia Inglesa, Oxford y Cambridge, Inglaterra, 1961. Y de ellos en descendencia natural procedió el Mesías. Que Dios, supremo sobre todo, sea bendito por siempre. Amén. Versión en inglés de hoy, Sociedad Bíblica Americana, Nueva York, 1966. Y Cristo como ser humano pertenece a su raza. Que Dios que gobierna sobre todo sea alabado por siempre. Amén. La Nueva Biblia Americana, Nueva York y Londres, 1970. Y de ellos salió el Mesías. Hablo de sus orígenes humanos. Bendito sea por siempre Dios que está sobre todo. Amén. Biblia judía completa, la traducción en inglés. Y de ellos, en cuanto a su descendencia física, vino el Mesías que está por encima de todo. Alabado sea Adonai por siempre. Gordon también se basó en la traducción de Tito 2:13, del grande Dios y Salvador nuestro Jesús, el Cristo. Algunos eruditos afirman que la traducción más correcta para este pasaje debería ser de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo, o incluso de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, lo que muestra una clara distinción entre los dos, tal como el mismo Almeida, que es traductor de la Biblia en portugués, los distinguió en otras partes de esa misma epístola, como en Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo según la común fe, gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Mirad pues que tanto un unitario como un trinitario elegirán la traducción que más le convenga para formular sus doctrinas, que muchas veces extrapolan el verdadero sentido de lo que afirman las Escrituras. Hay otros ejemplos similares a este que aún podríamos citar del libro de Magui, pero por ahora esto es suficiente para que entendamos que aunque los unitarios citan ciertas escrituras, siempre están tratando de acomodarlas a sus propias doutrinas favoritas y formas privadas de pensar e interpretar. En nuestro último estudio, encontramos que Gordon Magui comenzó su libro tratando de defender una enseñanza católica que se desarrolló a principios del siglo V, conocida como la unión hipostática, que enseña que Jesús, siendo Dios mismo, tenía dos naturalezas, una humana y la otra divina. La razón por la que Gordon comenzó su libro con esta teoría es porque es sobre la base de este dogma católico que apoyará prácticamente todos los demás argumentos a lo largo de su libro acerca de que Jesús es Dios mismo. Así él escribió: la gran clave para comprender la deidad es la naturaleza dual de Jesús. Aquí es el propio Magui quien dice que todo unitario es un dualista. Así que si creen en un Dios dividido por dos, eso hace dos dioses, porque es un Dios que engendra un Dios, es un Dios que ora a Dios, un Dios que mata a Dios, etc. Pero como insisten en que los dos son lo mismo, entonces lo que tienes es un Dios generándose a sí mismo, un Dios orándose a sí mismo y un Dios matándose a sí mismo. El dualismo de la unidad se observa incluso en sus propias oraciones cuando oran a Jesús en el nombre de Jesús. En cada momento de su libro, vemos a Magui mencionar las dos naturalezas de Jesús, lo cual no sería un problema porque el Hijo tiene de hecho dos naturalezas, pero dado que él enseña que este Hijo es la persona misma de Dios, entonces
Eso es afirmar que Dios tiene dos naturalezas, y allí es donde radica el error doctrinal de la unidad. Por lo tanto, si un unitario eliminara esta teoría trinitario-dualista de su teología sobre Dios, ya no tendría argumentos para continuar con su enseñanza modalista. Pero, como vimos en el estudio anterior, la teología de la unión hipostática no resuelve todos los problemas, ya sea para los trinitarios o incluso para los unitarios, y el mismo Gordon McGee pudo reconocerlo cuando en una conversación privada que tuvo con Jackson Boyd, ministro trinitario, admitió tener serias dificultades para interpretar el pasaje bíblico de Juan 16, 12 a 15, que yo explico en el mensaje Jesús, una parte de Dios, parte 2. Cuando el hermano Branham enseñó, como los primeros apóstoles, que Dios tenía un hijo, no estaba diciendo que Jesús sería un segundo Dios, o un Dios menor, o un Dios con dos naturalezas, o incluso que había una dualidad de dioses, sino que había dos Jesús actuando y hablando en ese cuerpo de carne. Mensaje del hermano Branham: señores, quisiéramos ver a Jesús, 12 de junio de 58. Quando estuvo aqui em la tierra, ¿cuántos sabem que essa era la columna de fuego que seguiu a los hijos de Israel en el desierto, que foi Cristo, el ángel del pacto? Está bien. ¿Y cuántos sabem que esse era Jesús en Jesús, esse mismo Espírito? Luego tenías al Hijo de Dios que se chamava Jesús, e dentro de ele estava outro Jesus que era su Dios e Padre. Vea, esto es muy diferente de lo que enseñó Gordon McGee. McGee, como todo bueno unitario, está de acuerdo con la enseñanza trinitaria de que fue Dios mismo quien murió en la cruz. Los trinitarios también enseñan de esta manera, aunque admiten que no fue su propia naturaleza divina la que murió, sino su lado humano. Sin embargo, aunque afirman que fue la parte humana de Dios la que murió, aseguran que Dios permaneció encarnado en Jesús hasta el momento de su muerte. Sin embargo, esta interpretación encuentra una seria dificultad con la escritura de Mateo 27, 46. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, en su angustia y dolor, afirma que Dios lo había abandonado. Todos tenemos essa sensação a vezes, quando demasiadas coisas parecem salir mal. Pero por más dolorosas que pudieron ser sus heridas, debemos creer que él todavía estaba muy consciente de lo que le estaba sucediendo. Normalmente, uma pessoa crucificada seria colgada durante vários dias hasta que suas forças se agotaram, culminando com sua morte. Então, Jesus não estava passando por algum tipo de delírio ou algo por el estilo. Incluso se negou a beber mirra, precisamente para não perder a lucidez. Nadie poderia sentir a presença e a glória de Deus melhor que seu próprio Hijo unigênito. Por lo tanto, se ele afirmou que Deus lo havia abandonado, é porque sabia que estava realmente solo en esta cruz. Su padre já não estava com ele. Pero tal pensamento golpea a teologia unitária hasta la médula. É por isso que McGee escreveu o seguinte razonamento: Jesús, quando lo crucificavam, exclamou: Deus mío, ¿por qué me has desamparado? Há algo que me gustaría afirmar, e puedes citar-me se quieres. Deus não ha dejado ni aún desamparado al Senhor Jesucristo. Juan 16:32. Como lo sé? Em Hebreus 9:14, Jesús, mediante el Espírito Eterno, se ofreció a sí mismo sem mancha a Deus. El Espírito Santo estuvo allí, morando en el cuerpo de Jesús hasta su último aliento, sin dejarlo nunca,
hasta que ofreció un sacrificio completo y satisfactorio por tus pecados y los míos. No fue abandonado por Dios. Bueno, ahora, lo que el texto de Hebreos está diciendo es que fue Dios quien guió e inspiró a su Hijo Jesús para que se entregara a él en el madero. El texto no dice que Dios estaba literalmente dentro de su Hijo en el momento en que fue crucificado. No. Entonces, de acuerdo con esta interpretación unitaria, si Dios realmente no abandonó a su Hijo en la cruz, significa que las Escrituras están inevitablemente equivocadas en este punto. E isso é exatamente o que Magui dijo com algum eufemismo, es decir, usando outras palavras. Se Jesus foi verdadeiramente abandonado por Deus, então Ele não é Deus. Oh, ¿ves por que um unitário não pode estar de acordo com as Escrituras? Se eles estão dizendo a verdade, então o unitarismo, a unidade, está acabada. Ele dijo más, Jesús no fue abandonado por Dios. En otras palabras, las escrituras están equivocadas. Esto no podía suceder porque Él era Dios manifestado en carne. Pero si Dios no lo abandonó, ¿por qué Jesús dijo que Él lo abandonó? E se o unitário não aceita o que diz a Bíblia, que necessita hacer para contradecir as Escrituras sem dizer ao mesmo tempo que estão equivocadas? Como escapar de este dilema? Magui dá seu conselho a todos os unitários com a seguinte resposta: a doble naturaleza del Senhor Jesucristo explica todo esto. Este é o pensamento unitário. E isto é exatamente o que necessita dizer para encobrir sua incredulidade. Não há outra maneira. Como ele crê que Jesus é Deus mesmo, então está admitindo que as Escrituras não são certas quando dizem que Deus o abandonou. Sin embargo, esto es totalmente contrario a lo que enseñó el hermano Branham, lo que prueba que él no predicó unitarismo. Todos os ministros del mensaje que estão leyendo este livro de Gordon Magui e ministrando suas enseñanças em seus tabernáculos deveriam ao menos deixar de lado sua desonestidade e declarar a seus membros que já não creem em William Branham, porque ele nunca estuvo de acordo com tal enseñança. El hermano Branham dijo que Deus realmente abandonou a su hijo en la cruz e lo dejó morir solo. Vamos ler aqui alguns mensajes. La crueldad del pecado, de 53. Antes de hacerlo, él miró allí abajo a la gente que apostaba por su ropa, cumpliendo lo que el profeta había dicho. Dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Todo en amor. El cordero de Adán, el cordero provisto por Dios, sacrificado desde la fundación del mundo. Allí murió sin amigos, incluso abandonado por Dios mismo. Dios y después su propio Padre lo abandonó sangrando. El poderoso conquistador de 57. Y cuando él se estaba muriendo, Jehová Dios alejó su rostro de él y murió solo, abandonado por Dios y el hombre. Y en medio de todo esto, él fue más que conquistador. Amén. Oh, me siento muy religioso. En este momento, él fue más que conquistador. Amén. El maníaco de Gadara, de 54. Y cuando él estaba en la cruz, cuando sus discípulos lo habían abandonado, cuando su iglesia lo había abandonado, cuando su gente lo había abandonado, él fue abandonado por Dios y por el hombre al estar colgando en la cruz. Mensaje desde entonces de 62. Yo puedo ver todo, sus discípulos se fueron. ¿Quién está parado al lado de él? Nadie. Desamparado por Dios. Y el hombre, allí va él subiendo el monte. Mensaje, a ustedes les es necesario nacer de nuevo, de 61. Y cuando nosotros miramos a Cristo, uno ve la pena. El único, Dios mismo, hecho carne. Dios vino a la tierra.
y tomó sobre él el pecado de todos nosotros. Y el juicio y la ira del Dios Todopoderoso se derramaron sobre su cuerpo, y allí fue desgarrado en la cruz. Ese es el verdadero juicio. Él pisó el lagar de la ira de Dios, solo caminó él ese camino. Solo él murió sin la ayuda de un ángel, de un hombre, de su iglesia, de su madre, de sus hermanos, de su padre, abandonado por Dios, el hombre y la naturaleza. Él murió solo para mostrarnos que ni aún la naturaleza mixta puede ayudarnos en la hora de la muerte. No hay amigo, ni sacerdote, ni papa, ni pastor. Es muerte, pero hubo uno quien la soportó por nosotros. Amén. Otro mensaje: presente estado de mi ministerio, de 62. Miren, su iglesia lo abandonó. Todo hombre y hasta la naturaleza lo desamparó. Hablando de desamparar a alguien, Pablo no fue desamparado en absoluto en comparación a lo que él pasó. Aún la misma creación que él había creado lo desamparó. La luna, las estrellas, el sol y todo se escurecieron. El hombre, Dios, la naturaleza, todo lo desamparó. Nadie se paró allí. Él murió solo. Ahora, una exposición de las 7 edades de la iglesia. Libro del hermano Branham, Las Edades de la Iglesia, página 30. Cristo fue aprisionado en la cruz, abandonado por Dios. Y el hombre, a cada lado tenía un ladrón. Uno murió espiritualmente, pero a otro le fue concedida la vida. Y note, cuando Jesús fue quitado de la cruz, él fue exaltado al cielo y ahora está sentado a la diestra del gran Espíritu de Jehová. Y ningún hombre puede llegar a Dios sino por él. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y él es todo lo que uno necesita. No hay Marías ni santos como mediadores, solamente Jesús. Amén. Entonces vea, Magui dijo en su libro que Cristo simplesmente se sintió abandonado, apartado por Dios, cuando en realidad no fue así. Es decir, que Jesús se equivocó por su carne. Aquí está lo que él escribió. Era lo suficientemente humano para sentir el abandono de Dios. Se sintió abandonado por Dios en el momento en que el pecado tocó su cuerpo mortal. Realmente no había sido abandonado por Dios, simplemente se sentía así por ser humano. Es decir, para Magui, Jesús simplemente estaba equivocado. Sin embargo, las implicaciones de tal pensamiento son aún más desastrosas, porque si Jesús solo sintió que podía ser abandonado, de la misma manera, una persona salva solo puede sentir o pensar que es salva, sin que esto realmente le suceda. Muy bien podría estar equivocado, así como su maestro también se equivocó en la cruz. Sin embargo, note que en todas estas ocasiones, en ningún momento el hermano Branham nos dice que Cristo se sintió abandonado, sino que Dios en realidad abandonó a su Hijo en la cruz. Algo con lo que Gordon Magui nunca estaría de acuerdo, porque eso lastima la teología católica defendida por él de la unión hipostática. El hermano Branham dijo que cuando su Hijo murió en la cruz, Dios había cubierto sus propios ojos para que no viera esto. Por tanto, Dios estaba ausente y su Hijo totalmente separado de su Padre. Más algunos sermones aquí. Dios perfeccionando a su iglesia de 54. Miren a Jesús cuando él murió. Él estaba colgado entre los cielos y la tierra en el mismo árbol que él hizo crecer. Los cielos dijeron, ese era el Hijo de Dios. Dios apartó su mirada de él. Él no podía dejar que él muriera. Él murió como un pecador, no por el pecado que él había cometido, sino mi pecado y su pecado sobre él lo llevó a la cruz. Él murió en la ausencia de Dios. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí, cuando Dios apartó su mirada de él
e dijo: ele não podia ver a seu próprio hijo morir. Outro mensaje: viviendo, muriendo, enterrado, levantando-se, viniendo, de 59. 800 anos antes de que sucediera, Davi clamou com a mesma voz que ele clamou en el Calvário: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Que coisa tão horrível hace el pecado, separa al hombre de Dios. E ele foi a ofrenda de pecado que tuvo que ser oferecida por nossos pecados. E ele foi separado de la presença de Deus. El pecado lo había separado. Deus colocou nossos pecados sobre ele. E ele foi separado de Deus. E isso é porque ele clamou: ¿por qué me has desamparado? Mensaje ao ejecutar sus maravillas, de 58. Deus odia el pecado, pero Él ama al pecador. Él te ama de tal maneira que dio su Hijo unigênito, para que Él pudiera beber la copa amarga por ti. Recuerda, Él llegó a ser tú para que tú pudieras llegar a ser Él. Él se llegó a ser como un pecador separado del Padre. Quando Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue separado de Dios en su muerte, de manera que ustedes en su muerte pueden tener la presencia de Dios. Mensaje abriendo un camino, de 56. Ahora bien, ustedes ven todas estas cosas, las cuales son tipos y sombras, así el macho cabrío de la expiación que fue puesto en el desierto en un lugar aislado, separado de sus conciudadanos, llevando os pecados del pueblo sobre sua cabeça, era um tipo de Cristo sendo separado de Deus e fora de sua presença, e llevando nossos pecados ao inferno. Agora, bien, quando exatamente abandonou Deus a seu Hijo? Magui dijo que o Espírito Santo solo deixou esse corpo depois de sua muerte. Aqui ele vai a dizer: el Espíritu Santo habitó en Jesús hasta el último momento de la consumación de la ofrenda. Eso es lo que enseña los unitarios. Pero como el hermano Branham no predicó el unitarismo, entonces no podía ser la misma afirmación, ya que eso contradiría su enseñanza de que Dios había abandonado a su Hijo para morir solo en la cruz. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo Dios abandonó a Jesús? El hermano Branham nos explica que el Espíritu de Dios dejó a su Hijo el día antes de morir. Mensaje adopción número 2, Hijos de Dios manifestados, de 60. Cuando Él exclamó al final: Eli, Eli, Dios mío, ese era un hombre. ¿Por qué me has desamparado? Ahora el hermano Branham les dirá cuándo sucedió eso. En el huerto del Getsemaní, la unción lo dejó. Ustedes saben, él tenía que morir como un pecador. Otro mensaje, ya salido el sol, de 65. El Espíritu lo había dejado en el huerto de Getsemaní. Él tenía que morir como hombre. Recuerde, amigos, él no tuvo que hacer eso. Ese fue Dios. Dios ungió esa carne, la cual era carne humana. Así fue en el huerto de Getsemaní que Dios abandonó a su Hijo. ¿Estaba el hermano Branham realmente en lo correcto en su enseñanza? Solo reflexiona sobre esto. Mientras Dios se encarnó en su Hijo, nadie podía tocar un solo cabello de su cabeza. Pero después de que Dios lo dejó, todos podían hacer lo que quisieran con él. Por lo tanto, si Dios entregó a su Hijo para morir en la cruz, significa que fue Dios mismo quien mató a su Hijo. Magui y todos los demás unitarios nunca podían estar de acuerdo con eso, pero así es exactamente como enseñó William Branham, porque él no era un unitario. Mensaje La Señal, de 63. Todos nosotros estábamos condenados. No había manera de salvarnos nosotros mismos, y Dios nos envió una señal.
Él mató a su Hijo en el Calvario por nosotros. El hermano Branham no está diciendo que la naturaleza divina de Jesús mató su otra naturaleza humana, sino que Dios, quien no tiene una naturaleza humana, sino solo una divina, mató la naturaleza humana de su Hijo, mientras que la naturaleza divina de Jesús siguió viviendo para morar de nuevo en una teofanía y predicar a los muertos que estaban encarcelados. Otro mensaje sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová de 1950. Entonces Dios mató al Cordero en el Calvario. ¿Ustedes lo creen? Oh, nosotros creemos, hermano Branham, pero los unitarios no pueden creer en usted, porque ellos piensan que realmente fue Dios quien murió, aunque ellos mismos admiten que Dios no puede morir. Vean lo que escribió Magui en su libro. Yo no diría que Dios murió. Nada me haría decir eso. Por razones obvias, Dios no puede morir. Pero, amigo, no dudaría en decir que el que murió fue Dios. Ahora, eso no tendría ningún sentido. Porque si Jesús fuera Dios, entonces ahora tendríamos al menos dos dioses, donde un Dios mató a otro Dios. El hermano Branham no enseñó que fue Dios quien murió, sino que Dios mismo fue el que mató a su Hijo. Otros mensajes aquí, el pródigo de 50. Y así es hoy, hermanos. No es la regla de oro, eso está bien. No es enseñarle a un hombre a guardarlos, pero Dios mató algo para cubrirlo a usted. Su Hijo Jesucristo murió en el Calvario. El inocente por los culpables para hacer un camino para que usted y yo pudiéramos ser inocentes en él delante de Dios. Mensaje, muéstranos el Padre y nos bastará de 53. Lo primero que sabes es que Dios salió y consiguió algunas pieles. Para conseguir pieles tuvo que matar algo, y tuvo que matar algo para hacer una religión. Y hermano, sus viejos credos fríos y formales no les servirán de nada. Dios mató algo en el Calvario, su propio Hijo, para cubrir el pecado. El mensaje de gracia de 61. Uniéndose a la iglesia no cubrirá el pecado. Ninguna confesión de ojo seco jamás cubrirá el pecado. Se necesita tristeza y arrepentimiento a la gracia de Dios para cubrir el pecado. Se necesita la sangre de Jesucristo, aquel quien Dios mató en el Calvario para cubrir el pecado. Mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos de 53. Y Dios fue y buscó unas pieles y les dio delantales. Para obtener pieles, Él tuvo que matar algo. Algo tuvo que morir como sustituto. Y la única cosa en el mundo no es la iglesia metodista, bautista o presbiteriana que cubrirá sus pecados. Dios mató algo, su Hijo en el Calvario. Y esa es su cubierta, la única cubierta que existe para el ser humano. Acéptela. Entonces, ves que no fueron exactamente los judíos o los romanos quienes asesinaron a Jesús, sino que Dios fue el verdadero asesino de su propio Hijo. Sermão Perguntas e Respostas número 2, de 3 de enero de 54. ¿Por qué Dios mismo castigó a su propio Hijo y lo asesinó en la cruz? Dios mató a su propio Hijo en la cruz. Mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su descendencia, de 56. Y de esa forma es como Dios lo hizo en el Calvario. Él trajo a Jesucristo a la tierra. ¿Creen en eso? Y Él lo llevó al Calvario en el antitipo de lo que Él hizo con Abraham. Y allí Dios lo mató en el Calvario. Mensaje, una paradoja de 62. Dios en un tiempo vivió en el hombre, y luego el pecado lo separó de Él. Y luego Dios mató a su propio Hijo, y luego permitió que Dios regresara y viviera en su pueblo otra vez. Sí, Señor.
Mensaje ¿crees tú esto? De 50. Ahora Dios hizo un pacto con la iglesia y lo escribió la Biblia. Y en el día de la expiación, Dios mató a su Hijo. ¿Lo cree usted? Lo rompió en pedazos y colocó su cuerpo a la diestra de su majestad y envió su Espíritu de regreso como un pacto con nosotros. Y en ese día, al menos que tengamos ese mismo Espíritu Santo en nosotros, no podremos ser parte del cuerpo. Mensaje Jehová Jireh de 58. ¿Qué es lo que Dios estaba demostrando aquí? Aquí está lo que estaba mostrando, que Él, a través de la muerte de Jesucristo, su Hijo, a través de ese carnero y ese sacrificio puesto allí, Él hizo un pacto con la gente. Y cuando Él tomó la vida de su propio Hijo en el Calvario, Él lo desgajó y llevó el cuerpo al cielo y lo puso a su diestra. Él envió el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, de nuevo a la tierra. Mensaje La manera provista por Dios, de 53. ¿Cómo es que la iniquidad de todo el mundo fue puesta sobre un solo hombre? Todos los pecados, todas las enfermedades, todo lo que estaba mal fue puesto sobre esa sola oveja, el cordero provisto por Dios, y Él lo llevó a Él al Calvario. Él lo crucificó a Él, para que fuera el sustituto de toda nuestra maldad y nuestra enfermedad y nuestras rebeliones y todo lo que hemos hecho en contra de Dios y todo lo que hemos hecho en contra de nosotros mismos. Él fue el sacrificio provisto por Dios para nosotros, la manera provista por Dios. Mensaje Israel y la iglesia número 1 de 53. Allí Dios le mostró a Abraham lo que iba a hacer, que a través de la simiente de Isaac, Él traería a su único hijo, Cristo, y fue inmolado allá entre los cielos y la tierra. Cuando el sol se ocultó, la oscuridad sobre la tierra, y aquí Él lo partió en dos. Dios le sacó el alma, escribió un pacto con las familias de la tierra. Cuando esa sangre preciosa inadulterada del Dios Todopoderoso, goteando de las venas de Emmanuel, Él le arrancó esa alma de él. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su rostro lleno de escupitajos, de burla, una corona de burla cruel en su frente. Los clavos eran clavos romanos, su espalda lacerada a tal grado que se le venían las costillas, balanceándose en la cruz, gritando, muriendo la muerte de un pecador, el pecado del mundo sobre él. Y allí Dios abrió su costado, le arrancó el alma. Cuando él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, inclinó su cabeza, y la tierra se estremeció y vomitó sus rocas. Allí está Él, allí está el pacto de Dios, allí está su cumplimiento. Mensaje Jehová Jireh número 1 de 62. Y Dios le estaba demostrando allí a Abraham que por medio de su simiente que Dios mismo llegaría a ser carne, y luego tendría que ser partido en el Calvario. Fue cuando Cristo, siendo Dios en la tierra, Él fue partido, Dios lo partió en dos, la simiente real de Abraham, y sacó la vida de él, y resucitó el cuerpo para sentarlo en su trono en los cielos. Dios partiendo, rasgando la vida de Cristo su Hijo, sacando el espíritu de él. Ahora vea, aunque el hermano Branham usó en ocasiones el mismo lenguaje que los trinitarios y los unitarios cuando declaró que Dios murió en la cruz, esto de ninguna manera probaría que estaba de acuerdo con la enseñanza católica de la unión hipostática. Cristo tenía en sí mismo esa naturaleza divina que heredó de su Padre, incluso antes de su nacimiento virginal, que era una parte de Dios que volvió al Padre cuando el Hijo entregó su Espíritu en sus manos. Jesús fue partícipe de la naturaleza divina del Espíritu de su Padre. La misma naturaleza que más tarde sería derramada sobre la iglesia en Pentecostés.
Tampoco podemos olvidar que su propia sangre fue la sangre creadora de Dios, pues así como su naturaleza divina se materializó en carne humana, su sangre derramada también fue Dios. Entonces Cristo al morir cumplió varias profecías que hablaban de este evento. En ese sentido, Él también fue la palabra profetizada de Dios, hecha carne, para cumplir cada una de esas profecías. Entonces, podemos decir que por representación, Dios murió en el Calvario. Pero la enseñanza de William Branham fue que el que realmente murió fue su Hijo, que murió como hombre y no como Dios, porque Dios no puede morir. Mensaje Yo soy la resurrección y la vida de 52. Él era un hombre cuando clamó allá en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él murió como hombre, o sea, Él no murió como Dios. Pero en la mañana de resurrección, Él se levantó, rompiendo los cielos, los sellos de la muerte, de la corrupción, resucitó para ascender al Padre en las alturas, mostrando así que era más que un hombre, Él era Dios en carne. ¿Crees esto? Ahora, ¿por qué el hermano Branham dijo que Jesús resucitado era Dios? ¿Estaba defendiendo la teología de la unión hipostática de los trinitarios y la unicidad? No. Lo que estaba diciendo era que Cristo resucitó por el poder de Dios que luego se manifestó en Él en su cuerpo resucitado. Mensaje Vida, 19 de mayo de 58. Él era un hombre cuando clamó en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él era un hombre cuando murió. O sea, Él no era Dios muriendo. Pero en la mañana de la resurrección, cuando Él rompió el sello y rodó la piedra y resucitó, Él probó que Él era Dios. Dios estaba en su Hijo. El maníaco de Gadara de 54. Él era un hombre cuando murió en el Calvario como sacrificio, sangrando. La sangre salía de Él como mortal, como saliva colgando-lhe por toda la barba. E ele era um homem em afrenta, parado allí, colgando em vergüenza, tomando nuestro lugar. Ele era um homem quando os dolores se hicieron tan grande que ele clamou, Deus mío, ¿por qué me has desamparado? Esse era um homem allí, pero quando ele se levantou en la mañana de Páscoa, ele probou que era mais que um homem. Sí, Senhor, esse era Deus que le levantou en la mañana de Páscoa. Jesús no se resucitó a sí mismo, ¿ves? Sino que Dios lo resucitó. Sí, Señor, Él era Dios hombre. Entonces, el hombre que murió fue el mismo hombre que resucitó. No fue exactamente Dios quien murió y luego resucitó, pero fue su Hijo unigénito. Mensaje, ¿crees esto? De 51. E quando ele morreu allá arriba en el Calvário, gritando e clamando por ajuda, Deus mío, ¿por qué me has desamparado? Ele era um homem em sua muerte, pero em sua resurrección probou que ele era el Hijo divino de Deus. Mensaje, la presencia del Señor Jesús de 55. Ele era um homem en el Calvário quando ele clamou por misericórdia. Isso é correto. Ele era um homem quando ele clamou, Deus mío, ¿por qué me has desamparado? Pero quando ele se levantou na manhã de la Páscoa, rompiendo el sello de la tumba, e el inferno e la muerte foram destruídas, ele probou que ele era el Hijo de Deus. Amém? ¿Crees esto? Entonces, mis hermanos, quando Deus deixou a su Hijo en Getsemaní, la unción lo dejó, pero Jesús continuou dedicando su cuerpo, alma y espíritu al servicio de su Padre. Al morir, su cuerpo fue a la tumba, su espíritu a Dios y su alma salió a las almas encarceladas. Mensaje, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de 61. Cuando Jesús murió en el Calvario, nosotros sabemos que su alma fue al infierno, su cuerpo fue al sepulcro, su espíritu fue a Dios. En el Calvario él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su espíritu fue a Dios el Padre, a sus manos.
La Biblia dice que su alma, él fue al infierno y les predicó a los que estaban en prisión, que no se arrepintieron durante la paciencia en los días de Noé. Aunque Gordon McGee afirmou que a doutrina trinitária não era bíblica, podemos ver que defendia muitos dos dictados católicos que foram definidos em seus diversos concílios, como que Deus e Jesus são o mesmo ser, ou que o Padre e o Hijo são o mesmo Deus, que foi Deus mesmo quem morreu, etc. E para enfatizar uma vez mais que a doutrina da Trinidade estava equivocada, ele declarou que não creía em la enseñanza de la preexistencia del Hijo de Dios. Sin embargo, el argumento mais débil que ele usou em seu livro foi que não podia creerlo porque não aceitava que el Hijo era eterno. Ele assim escreveu: "Não me malinterpretes, por favor. Realmente creemos em la preexistencia del Senhor Jesucristo. O problema é que quando decimos que Jesus não é o Hijo eterno, muitas pessoas se apressuram a concluir que estamos negando sua preexistência. Nunca negaríamos a preexistência de Jesucristo. Creemos verdadeiramente em la preexistência del Senhor Jesucristo. Nunca houve tempo em que Ele não existiu. Estamos plenamente convencidos de la verdade de la eternidad del Señor Jesucristo, pero no creemos que Él fuera el Hijo eterno. Creemos que Él era el Dios eterno. Entonces, lo que Él está diciendo es, no niego que Dios preexistió. Ahora, sospecho que la mayoría de los predicadores del mensaje que rechazan la enseñanza bíblica de la preexistencia del Hijo de Dios confían en este mismo argumento, que é grande sofisma e engano, e se pudiera existir tal coisa como unitário sincero, admitiria que estava sendo desonesto ao usar esse tipo de argumento. Esto se deve a que a enseñanza de la preexistencia del Hijo de Dios, además de ser bíblica, foi defendida por los primeros padres de la iglesia siglos antes de que apareciera entre los católicos el dogma trinitario de la Trinidad. E se todos os unitários fossem honestos, reconheceriam o hecho de que a enseñanza de la preexistencia de Jesus nunca se basou en el dogma del Hijo eterno, porque tal dogma nunca foi sostenido por los primeros padres e que não salió a la luz hasta anos depois de la criação del próprio dogma trinitário. Quando Tertuliano formulou sua teoria de las tres personas de Deus, nunca defendió que el Hijo fuera eterno, sino que tuvo princípio antes de la criação. Tertuliano pensou que el Hijo de Deus era la luz de Gênesis 1:3. El primero en desarrollar la herejía de la generación eterna de Dios fue Clemente de Alejandría en el siglo III, seguido más tarde por su discípulo Orígenes. Es decir, los primeros padres de la iglesia enseñaron que Jesús era el Hijo unigénito que preexistió con Dios en el principio, pero que fue engendrado por Dios, teniendo un principio, y no que el Hijo fuera eterno. Esta falsa enseñanza de un Hijo eterno surgiría siglos después. Pouco depois da criação do dogma de la filiação eterna, Luciano de Antioquia se opuso a esta enseñanza, afirmando que, aunque el Hijo de Dios tenía una preexistencia, no podía ser un Hijo eterno porque había sido creado. Este fue otro error porque el Hijo de Dios no era una criatura. Él no era parte de la creación de Dios, sino que Dios creó todas las cosas a través de su Hijo. Su discípulo Agio apoyó este mismo pensamiento que luego se convirtió en tema de discusión en el Concilio de Nicea en 325. Fue solo después de este concilio que Roma definió que el Hijo era coeterno con Dios sin principio. Por eso, una vez tuve el disgusto de ver a un ministro unitário de ese mensaje en Brasil afirmar que a enseñanza de la preexistencia del Hijo de Dios era falsa porque había sido predicada por primera vez por Agio,
cuando en realidad siglos antes de que apareciera el arrianismo o incluso la doctrina de la Trinidad, los primeros padres ya enseñaban sobre la preexistencia de Jesús. Ireneo dijo que el Hijo preexistió a la creación, no como un ser creado, sino engendrado por Dios. Por lo tanto, tuvo un principio. En su libro, Ireneo escribió, Ireneo contra las herejías, libro 5, capítulo 15, parágrafo 4. Pero él, el mismo que formó a Adán en el principio, con quien también habló el Padre, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ireneo contra las herejías, libro 4, prefacio 4. El hombre está compuesto de alma y cuerpo, carne formada a imagen de Dios y modelada por sus manos, es decir, por el Hijo y el Espíritu, a quienes dijo, hagamos el hombre. Ireneo, demostración de predicación apostólica. Isaías lo llama maravilloso consejero, también del Padre, indicando así que el Padre creó todas las cosas con él. Como dice el primer libro de Moisés titulado Génesis, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí visiblemente el Padre habla al Hijo como su maravilloso consejero. Repito que cuando Ireneo escribió esto, aún no se había inventado la doctrina de la Trinidad, ni siquiera la del arrianismo. Magui dijo en su libro que en la escritura de Génesis 1:26, Dios estaría hablando con ángeles. Isaías 44:24 es muy claro en este punto. Dios habla en primera persona y dice, yo soy el Señor que hace todas las cosas, que solo extiendo los cielos y solo extiendo la tierra. Podría ser más claro, la creación es obra de una sola persona divina. Ver Santiago 2:19, Malaquías 2:10. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios creó el mundo. Leer Job 38:7. Y aplaudieron su acto de creación. Jehová conversa con los ángeles. Salmos 103:20. Los judíos han creído que el nuestro de Génesis 1:26 se refiere a Dios y a los ángeles. Pero, como hemos visto, no es así como enseñaron los primeros padres. Y el hermano Branham enseñó exactamente como los primeros padres. En su sermón Preguntas y Respuestas sobre Génesis de 53, el hermano Branham así lo dijo. En Génesis 1:26 tomemos primero la primera parte. Dios dijo, vamos. Bien, vamos, nosotros. Es hagamos al hombre a nuestra propia imagen. Por supuesto, nosotros nos damos cuenta que él está hablando con alguien. Le estaba hablando a otro ser. Y entonces él dijo esto, hagamos. ¿Quién? Padre y Hijo. Hagamos al hombre a nuestra propia imagen. Es cierto que algunos judíos, principalmente una secta de gnósticos, creían que Dios hablaba con los ángeles, porque supuestamente les había dado poderes para crear junto con él, pero esta era una herejía que combatió Ireneo en su día. Ireneo contra las herejías, libro 4, capítulo 7. El Padre no necesitó de ningún ángel para crear el mundo y formar al hombre para quien hizo el mundo. Sin embargo, no fuimos hechos a imagen de ángeles, sino de Dios y de su Hijo. Mensaje del hermano Branham, el Omnipotente, de 59. Hermano, déjeme decirle, yo creo en la resurrección. Dios hablará uno de estos días y saldremos a su imagen y a su semejanza, hombres y mujeres, no como ángeles, sino como hombres y mujeres. Dios hizo los ángeles. Nosotros jamás seremos ángeles. No fuimos hechos para ser ángeles. Los hombres son hechos hombres. Dios hizo al hombre. Él tiene la intención de que sea hombre. Es el patrón de Dios. Vea,
El hermano Branham dijo que Dios nos hizo hombre y mujer para ser hechos a su imagen. Dios no nos hizo como ángeles porque los ángeles no están hechos a imagen de Dios, porque el patrón de Dios es un hombre, no un ángel. Esta es su teología. Sin embargo, aún persiste una clase de pseudo-ministros gnósticos en este mensaje, quienes insisten en que el hermano Branham enseñó que fue con los ángeles que Dios habló en Génesis 1:26 cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. De hecho, Dios conversó con su hijo preexistente, y esta enseñanza del hermano Branham también fue la misma que la enseñanza apostólica de la iglesia primitiva. Así que fue a través de su hijo que Dios creó todas las cosas. Irineo aprendió esto de sus dos maestros, Policarpo y Justino, quienes también escribieron que el Hijo preexistía, pero no como una creación. Justino de Roma, en su libro Diálogo con Trifón, capítulo 105, escrito en el año 155 después de Cristo. En efecto, como ya he indicado, como sabemos de las memorias, Él es el unigénito del Padre del universo, particularmente nacido de Él como verbo y poder, y después nacido de la Virgen como hombre. Ninguno de ellos estaba aquí predicando acerca de una trinidad de tres personas divinas, ya que esto fue escrito siglos antes de que los principios de la Trinidad y la generación eterna del Hijo llegaron a existir. Por tanto, la justificación de Magui de que no podía creer en la preexistencia del Hijo de Dios porque eso resultaría en apoyar el dogma de la filiación eterna es falsa. Los primeros padres tenían varias escrituras en las que confiar. Una de las principales se basaba en las palabras del mismo Señor Jesús, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, clarifícame tú cerca de ti mismo, de aquella claridad que tuve acerca de ti antes que el mundo fuese. Y eso es exactamente lo que el hermano Branham también creía e enseñaba. Sermón Preguntas y Respuestas sobre Génesis, párrafo 31. Bien, Dios mismo dio a luz a este hijo, lo cual fue antes que aún hubiera un átomo. Quiero decir, que hubiera aire para hacer un átomo. Ese fue, Jesús dijo, glorifícame Padre con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Mensaje, ¿quién es Dios? De 50. Así que el primero fue Dios, Jehová, y de él salió, solo imaginemos ahora como un pequeño drama de modo que ustedes puedan entenderlo. Veamos saliendo del espacio donde no hay nada, imaginemos una lucecita blanca, una lucecita mística, como un halo. Y ese era el Logos que salió de Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. Sin embargo, en su libro, Magui defendió la teoría de que Jesús se estaría refiriendo a una gloria que habría pasado solo en la mente de Dios. Vamos a leer esto. Nuestro Señor en su oración muestra que, en cierto sentido, Él ciertamente había sido glorificado en la eternidad pasada. ¿A qué tiempo se refería Jesús? Quería decir que había sido glorificado en la eternidad pasada, tal como había sido crucificado en la eternidad pasada. Lea Apocalipsis 13:8. Todo lo que se relaciona con la obra redentora de Cristo tuvo lugar en la eternidad pasada, en la mente de Dios. En la mente de Dios, mucho antes de que se creara la tierra, Jesús nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió una muerte vicaria y se levantó triunfante para ser recibido en la gloria. Los teólogos que aceptan la unidad entienden que Juan 7:5 se refiere a la idealidad de la existencia del Hijo antes de la fundación del mundo, o de su existencia en la mente y pensamiento de Dios. Y esta es exactamente la misma interpretación que los predicadores de la unicidad del mensaje usan en sus tabernáculos.
El ministro canadiense Terry Sproul escreveu um livro biográfico falando sobre o ministério profético de William Branham, titulado Um Profeta para los Gentiles. Sproul é um ministro conhecido do mensaje em seu país. Sin embargo, apesar de que não admita esto em seu livro, ele demonstrou não concordar totalmente com a enseñanza de William Branham em quanto a la deidade. La línea de interpretación personal que tomó para interpretar el mensaje de el hermano Branham fue el mismo razonamiento denominacional unitario. Él lo demuestra en algunos pasajes de su libro cuando decide dar su interpretación personal de las escrituras en Juan 17:5, sugiriendo que esa fuese la misma interpretación que William Branham habría dado. Sproul dijo lo siguiente en su libro, Un Profeta para los Gentiles, página 36. Juan 17:5, com aquella glória que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este versículo de la Escritura, entendida a la luz del preconocimiento de Dios, no puede interpretarse en el sentido de una preexistencia de un Hijo glorificado. Tal interpretación estaría en contradicción con todos los otros pasajes de la Escritura que revelan el Hijo en relación con el tiempo y la humanidad. Jesús, sin embargo, fue glorificado antes que el mundo existiese. Él también fue un cordero antes que el mundo existiese. Y fue muerto antes que el mundo fuese. Apocalipsis 13:8. Vea, tenga en cuenta que esta foi a mesma escritura que Magui usou para seu argumento. ¿Sí? Está claro que estes ministros unitários do mensaje usam os mesmos argumentos que Magui para tratar de explicar a enseñanza de William Branham. Aqui sigue. Todo o plan de la salvación, incluyendo la obra redentora de Cristo, foi estabelecido en la mente de Dios desde la eternidad. Es de esta glorificación por la cual Cristo oró. Sin embargo, mis hermanos, esta nunca fue la enseñanza de William Branham. Él nunca dijo que cuando Dios engendró a su Hijo antes de la creación fue solo un pensamiento en su mente. Y solo porque el hermano Branham creyó en la preexistencia del Hijo de Dios, nunca le hizo creer en el dogma trinitario de la generación eterna de Dios. Mensaje del hermano Branham, preguntas y respuestas sobre Hebreos número 2. Y como ya he pasado sobre esto, los católicos lo llaman el Hijo Eterno de Dios. Y como ya lo he dicho antes, aún la palabra no tiene sentido. ¿Ve? No puede haber un Hijo eterno, porque un Hijo tiene que tener un principio. Y Jesús tuvo un principio. Dios no tuvo un principio, ¿ve? Pero el Hijo era no la filiación eterna, sino que el Hijo que estaba con el Padre en el principio era el Logos, el cual salió de Dios. Entonces, lo que el hermano Branham enseñó fue que Jesús era el Hijo del Dios eterno. Mensaje, quisiéramos ver a Jesús de 62. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él nunca falla. Él es el Hijo de Dios eterno y nunca puede fallar. Magui, como todo buen unitario, también dijo que no había rastro de la preexistencia del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Es obvio que el Hijo no existió en la realidad antes de Belén, porque si no fuera así, no tendríamos dificultad de encontrarlo realmente presente en el Antiguo Testamento y en el espacio de tiempo relatado por él. No hay un solo versículo en el Antiguo Testamento que muestre al Hijo presente en esta ocasión. Si la Biblia enseñaba que Cristo existía como Hijo antes de los hechos de Belén, entonces seguramente no sería difícil encontrar al Hijo ya existente en el Antiguo Testamento. Y esto es algo que los trinitarios nunca han logrado. Sí, el Hijo es mencionado en el Antiguo Testamento, pero nunca como ya existente. Sabemos que el Antiguo Testamento habla del Hijo, pero siempre proféticamente, no como Cristo siendo el Hijo en ese momento. Cristo no era el Hijo en la dispensación del Antiguo Testamento. Se convirtió en el Hijo en la dispensación del Nuevo Testamento.
Sin embargo, mis hermanos, los primeros padres, antes de que aparecieron los trinitarios, los unitarios y los arrianos, enseñaron que el Hijo estaba presente, sí, en el Antiguo Testamento. Libro de Justino de Roma, Diálogo con Trifón, capítulo 61. Demostré profundamente que Cristo, que es Señor y Dios, el Hijo de Dios, se apareció antes prodigiosamente como hombre, como ángel y también en la gloria del fuego, como en la visión de la zarza y en el juicio de Sodoma. Y como Justino y varios otros padres, el hermano Branham también enseñó que el Hijo de Dios se había manifestado en su forma teofánica en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Sermón del hermano Branham, Hebreos capítulo 1, de 57. Así dice la Biblia, ese es Melquisedec, que recibió a Abraham, viniendo de la derrota de los reyes. Ese es el Hijo de Dios. Mensaje a Abraham, de 55. Ahora, cuando Dios le dijo a Abraham, allá cuando él se encontró con él en un cuerpo, él tuvo que lavarle el polvo de los pies. La Biblia declara que ese era Dios. Él, de espaldas a la tienda, preguntó, Abraham, ¿dónde está Sara? Dijo, está en la tienda. Él dijo, de acuerdo con el tiempo de la vida, como ocurre con las mujeres, te visitaré. Y Sara escuchó aquello, y cuando lo oyó, se rió en su corazón, no en voz alta. Dice la Biblia que él estaba de espaldas a la tienda donde estaba Sara, y él mirando a Abraham dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Aquel de allá con Abraham era el Hijo de Dios, él estaba en cuerpo. Tu descendencia poseerá la puerta de su enemigo, de 59. Los jóvenes hebreos, cuando fueron arrojados dentro de un horno ardiente, ellos poseyeron las puertas del horno. Y el Hijo de Dios descendió y quitó el fuego de ellos, y ellos poseyeron las puertas de su enemigo. Vea, como la unidad no cree que Dios realmente tenga un hijo, sino que tal personaje es solo un papel mítico que Dios mismo juega de vez en cuando, todos opinam que algum dia Deus jugará este papel por última vez e então a filiação deixará de existir e se basam em la escritura de 1 de Coríntios 15. 1 de Coríntios 15, versículos 24 hasta 28. Luego el fin, quando entregará el reino al Dios e al Padre, quando quitará todo império e toda potência e potestad, porque é necessário que ele reine hasta poner a todos sus enemigos debaixo de sus pies, e ao postrer enemigo que será deshecho, será a muerte, porque todas as coisas sujetou debaixo a sus pies. E quando disse todas as coisas são sujetadas a ele, claro está, excetuado aquele que sujetou a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, o sea, en el milenio, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, o sea, después en el milenio, para que Dios sea todo en todos. Ahora, vea como Magui interpretou essas palavras do apóstolo Pablo. Quando termine el milenio, el ministerio de filiación habrá terminado. Quando haya cumplido la redención que ya ha hecho, quando haya cumplido la mediación que ahora está cumpliendo, quando vuelva como hijo o como hombre y reine como hijo por 1000 años, quando los 1000 años, el ministerio de filiación de Jesucristo habrá llegado a su culminación, estará completo y cumplido. Con todo el respeto digo que quedará obsoleto. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Escuché un ministro unitario del mensaje usar esta misma interpretación de Magui. Sin embargo, nadie en este mensaje podría afirmar que el hermano Branham estuvo de acuerdo
con tal pensamiento, ya que no hay ni una sola vez que el hermano Branham haya citado esta escritura para dar esta interpretación. Así que definitivamente esta no es su enseñanza, sino algo que se ha agregado a este mensaje. Como hemos visto, el hermano Branham no creía en la filiación eterna, pero al mismo tiempo afirmaba que el Hijo de Dios es infinito. Mensaje Muéstranos al Padre y nos basta de 50. Él era Dios hombre, un Dios hombre. Yo creo que él era el infinito Hijo de Dios. Decir que Jesús es el Hijo infinito no significa que él sea un Hijo eterno y sin principio, pero lo que el hermano Branham está diciendo es que el hombre Jesús siempre será y existirá como el Hijo unigénito de Dios, y lo será por toda la eternidad. El Hijo no es un simple oficio que luego desaparecerá. Puede ser que las dispensaciones de filiación algún día llegue a su fin, pero el Hijo de Dios vivirá tan eternamente como sus otros hermanos. Por lo tanto, este Hijo infinito seguirá existiendo incluso después de haber sometido el reino de nuevo a su Dios y Padre, lo que significa que el Hijo unigénito de Dios seguirá existiendo por toda la eternidad. Esta escritura de Coríntios trata precisamente de lo que sucederá después del reino del milenio, cuando habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde según Magui la filiación dejará de existir porque ya habrá cumplido su función. Todo lo que quedará será Dios reinando sobre todo. Ya no habrá un papel del Hijo que Dios volverá a jugar. Sin embargo, esto no es exactamente lo que el hermano Branham dijo que sucederá después del milenio. Sermão do hermano Branham, preguntas y respuestas número 2, 23 de agosto de 64. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, entonces lo que nos va a decir ahora es sobre lo que sucederá después del milenio. El hermano Branham va a decir, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Yo, Juan, vi la santa ciudad descendiendo del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. ¿Lo recuerdan? Y en esta esposa, he aquí el tabernáculo de Dios es como los hombres. Y Dios morará con ellos sobre esta ciudad de forma de pirámide. O sea, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, será una ciudad literal, de 1500 millas cuadradas, 2414 kilómetros cuadrados, y en la cima de la ciudad habrá una luz. Amén. Oh, esa ciudad en el monte de Sión, como un extraño, pero aún así la amo. Y los encontraré en esas edades cuando llegue a esa ciudad, en el monte. En la cumbre del monte de Sión se sentará el Cordero. Oh, ¿quién es el Cordero? El Hijo de Dios. Así que mira que después del milenio, Él seguirá existiendo. Y la ciudad no necesitará luz porque el Cordero es su lumbrera. Y por encima del Cordero estará el Padre, el cual es el Logos, Dios, la gran luz. Oh, el hermano Branham no está predicando aquí una dualidad de dioses, no, sino simplemente diciendo que por toda la eternidad habrá un Jesús sobre otro Jesús. La luz eterna que brillará un poco más arriba del trono, y Jesús no estará en el trono de su Padre, Él estará en su trono, y el Padre hará sombra sobre el Hijo, lo cual el Padre y el Hijo serán uno. En otras palabras, estarán en perfecta unidad, pero el Hijo no dejará de existir. Y mientras aún hablan, responderé yo, antes de que ellos puedan pensar, yo estoy pensando por ellos.
¿correcto? Y Jesús entregará una edad perfecta, perfecta aún, al perfecto Dios viviente. Oh, Jesús entregará a Dios. Así que Jesús no es Dios, que Él redimió y la entrega al Padre. Entonces, el hermano Branham da las medidas de la Nueva Jerusalén, ya establecida, y que tomará forma piramidal. Y poco después vuelve a mencionar al Hijo de Dios. Vea, y allí Jesús se sentará en el trono, y saliendo de abajo del trono fluirá el río de la vida, corriendo hacia abajo por estas 4 paredes, formando lagunas y pequeñas ramas, y llega a formar un río y cruza por la ciudad. Entonces, el Hijo no desaparecerá después de eso. Es cierto que ya no habrá una dispensación de filiación en la tierra porque ella misma será renovada. Sin embargo, el Hijo continuará existiendo y estará sentado en su propio trono con su Dios sobre él. Por lo tanto, enfatizo nuevamente que no se necesita usar literatura para explicar el mensaje de William Branham. Sus sermones por sí solos son más que suficientes para que sepamos lo que Dios, a través de su profeta, se ha complacido en revelar a la esposa de Cristo en ese tiempo del fin. Que Dios le bendiga.